Estamos acá en Marina Leda, un pueblo en el sur de España, más precisamente en la región de Andalucía. ¿Qué nos trajo acá? Bueno, este caso es muy curioso y para adentrarnos de lleno a este tema, tuvimos una entrevista con el alcalde de acá de Marina Leda en exclusiva. Así que justamente ahora en unos minutitos vas a ver esa entrevista, pero mientras, ¿qué te cuento como pantallazo general? ¿Qué es lo que lo distingue a este pueblo de otros pueblos? Bueno, básicamente lo que ellos hacen es administrar en forma colectivista 1.200 hectáreas que tienen de tierra, por lo cual ahí producen alimentos y a su vez esos alimentos los envasan y por ende, al ser un bien industrial, le agregan más valor agregado. Esto lo que le permite es que tengan unos salarios relativamente buenos, pero no solamente el salario en sí mismo, que según estuvimos averiguando, quienes trabajan en las cooperativas rondan los 1.400 euros, sino que a su vez no gastan gran parte de su salario, por ejemplo, en las viviendas. Las viviendas son autogestionadas, los mismos trabajadores, sino que se pagan unos 15 euros por mes de vivienda. Por ende, un valor muy bajo, lo cual esto lleva a cierto bienestar social que se percibe acá en Marina Leda, sumado a otros servicios como uso de las piletas comunitarias y demás, que lo que hace es que la vida sea bastante más asequible acá. De hecho, también estuvimos en un supermercado, los precios realmente son muy económicos. La población es de 2.700 habitantes, lo cual se mantuvo relativamente estable en el tiempo en estas últimas décadas, lo cual marca una contraposición con el resto de los pueblos vecinos que en realidad están viendo descender la cantidad de población, lógicamente porque son pueblos que se van envejeciendo y que la gente termina yéndose a otros lugares. ¿Por qué deciden quedarse acá los habitantes? Bueno, justamente porque tienen una vivienda propia y a su vez tienen un salario digno, por lo cual es más que atractivo para quedarse. Bueno, como dato adicional, la democracia es directa, por ende se hacen asambleas más de dos veces por mes aproximadamente, en la cual se definen los temas fundamentales. ¿Y cuál es el punto neurálgico de lo que está pasando ahora, que es lo más importante? Es que esas 1.200 hectáreas de tierra, el Estado andaluz, de la mano del Partido Popular, está queriendo ponerlas a la venta. Por lo cual esto generó bastante conflictividad porque lo que entendemos es que de acá se depende fuertemente de esa producción que se hace en las tierras. Sin esa producción el pueblo quedaría básicamente bastante devastado. Así que esperemos que eso también logre resolverse. Pero sin más, vamos de lleno a la entrevista para que después contarte y mostrarte un poco cuáles son las imágenes de acá y después vemos la entrevista y después la seguimos. Gracias. Hola a todos, estamos acá, un verdadero orgullo, estamos acá en Marina Leda y estamos con Sergio Gómez Reyes, que es el alcalde, lo que sería el equivalente al intendente en Argentina, de Marina Leda, acá un pueblo andaluz que bueno, ha sido un ejemplo para lo que es, digamos así, una visión colectivista, ¿no? Si lo podemos decir de alguna manera, de cómo administrar una alcaldía. Así que bueno, muchas gracias por recibirnos en esta agenda que te agarramos un poco de imprevisto, así que te queríamos agradecer antes que nada. Bueno, primero, para el público en general, me gustaría si pudieras contar un poco cómo es que administran distinto ustedes Marina Leda con respecto al resto de los municipios o de los pueblos de acá de España. Bueno, yo creo que para explicar un poco nuestro funcionamiento, yo creo que habría que contextualizar de dónde venimos. Marina Leda es un pueblo de la Sierra Sur de Sevilla, en el corazón de Andalucía, un pueblo prácticamente sin ningún atractivo turístico, de una de las zonas más olvidadas, más denostadas prácticamente de esta tierra. Y bueno, al final este proyecto, que cuenta ya con 45 años, pues surgió prácticamente de las necesidades humanas.
Después del franquismo, en los años 70, los años 80, pues Marinaleda era un pueblo emigrante. Sus habitantes pues tenían que coger las maletas, abandonar su familia e irse a distintos puntos del Estado español o a otras zonas de Europa. Aquí en los años 80 había muchísimo paro, muchísima emigración, muchísima hambre y bueno, un grupo de compañeros y compañeras se organizaron en el año 78 creando el Sindicato de Obreros del Campo para defender las luchas colectivas de los jornaleros sin tierra y a partir del año 1979, que fueron las primeras elecciones democráticas a las alcaldías en este país, pues se consiguió acceder al poder local y a través de ese poder local pues poder transformar las cosas. Es decir, la idea que tenían los compañeros de entonces era pues hacer de carne y hueso la realidad de los vecinos y vecinas de este pueblo. Como he dicho antes, pues la realidad era muy triste, muy pobre, había muchísima hambre, muchísima pobreza, inmigración y no entendíamos cómo una de las tierras más fértiles ubicada en el corazón de Andalucía pues estaba cerrada al trabajo. Nos dimos cuenta que había 1.200 hectáreas pertenecientes al Duque del Infantado. Por desgracia, Andalucía ha sido y sigue siendo tierra de terrateniente, tierra de señorito, donde prácticamente el 2% controla más del 50% de las tierras. Pues nos dimos cuenta que había una tierra fértil, una tierra rica, cerca de nuestro pueblo, 1.200 hectáreas, pertenecientes, como he dicho, a un duque, al Duque del Infantado, prácticamente sin ponerlas en cultivo. Cuando había muchísima hambre, había muchísima necesidad, pues estos compañeros se movilizaron, se organizaron para transformar la realidad social. Desde el año 80 prácticamente hasta el año 1997 fueron 17 años de continuas movilizaciones, continuas huelgas de hambre, reivindicaciones por todo el Estado español prácticamente para reivindicar una injusticia que era la de la pobreza de los jornaleros de este pueblo. Después de 17 años de lucha, se consigue que la Junta de Andalucía, el Gobierno Autonómico de Andalucía, compre las tierras al Duque del Infantado y se las ceda a este pueblo para ponerlas en cultivo. A día de hoy hay 8 cooperativas. Prácticamente somos uno de los pueblos con menos paro de la provincia de Sevilla, gracias a que esas tierras que en su día fueron tierras prácticamente sin labrar, a día de hoy hay 8 cooperativas agrarias donde los productos se cultivan, se cuidan, incluso se transforman en la industria local. Eso cortó de raíz uno de los graves problemas que era el problema del paro, el problema de la pobreza. Y también a nivel social supimos poner el foco en uno de los grandes problemas, aparte del paro, que era el de la vivienda. En este país actualmente estamos en una de las situaciones más críticas en cuanto al acceso a la vivienda. Se han incrementado los pisos turísticos. A día de hoy, en la última década en el Estado español, han aumentado el alquiler de la vivienda en un 40%, mientras que los salarios han aumentado solamente en un 10%. Prácticamente acceder a una vivienda en este país es una quimera, un sueño. Entonces nosotros llevamos desde prácticamente los años 80 haciendo viviendas de autoconstrucción, viviendas de alquiler, donde prácticamente los vecinos pagan 15 euros al mes, que prácticamente es una utopía, pagar 15 euros por el alquiler de tu vivienda. ¿Qué lo pagan acá para la alcaldía? Efectivamente, lo pagan aquí y bueno, al final, como digo, son hechos, realidades que nosotros intentamos poner en práctica, porque yo siempre digo que al final los discursos, las palabras tienen que ir de la mano de los hechos. Entonces, bueno... Perdón, lo de la vivienda, como para puntualizar, la construyen los mismos trabajadores, ¿no? La construyen los mismos trabajadores. Nosotros tenemos 2 modelos de vivienda, que era donde iba a incidir ahora. He puesto un poco eso en valor, un enfoque general de nuestro proyecto, trabajo y vivienda. Nosotros tenemos 2 modelos de vivienda, que es el modelo de autoconstrucción, donde hacemos una cooperativa de la familia a los que se le concede esa vivienda, y el ayuntamiento pues urbaniza el suelo, cosa que ya está. En el momento que urbaniza el suelo, lo pasa de rústico a urbano, pues está abaratando muchísimo el precio de la vivienda. Además pone los arquitectos, el equipo técnico, el proyecto técnico, incluso los oficiales de albañilería, de fontanería y demás. Los miembros de esa cooperativa de vivienda lo único que tienen que poner es su mano de obra, de tal forma
que en el tiempo en el que esas viviendas se acaban, pues ya se le concede a cada uno de ellos. Estos vecinos solamente, como digo, tienen que poner su mano de obra. Una vez finalizada, pues pagan ese alquiler de 15 euros al mes. El otro sistema que tenemos es el sistema de alquiler, que nosotros como ayuntamiento la hacemos. De hecho, estamos ahora mismo construyendo 24 viviendas, la hacemos con nuestros fondos propios o directamente con fondos que captamos de otras administraciones, y cuando acabamos esa promoción de vivienda, pues se la ofrecemos también a los vecinos en un alquiler prácticamente simbólico de eso, de 15-20 euros. Al final, todo se reduce a entender cuáles son las necesidades de la gente. Y las necesidades más básicas del ser humano en el mundo son trabajo y vivienda. Sin trabajo y sin vivienda, el ser humano es prácticamente un ser desatendido. Entonces nosotros en ese sentido pues estamos enfocando bien nuestra política, porque si consideramos uno de izquierda, pues tenemos que dar respuesta a esas necesidades que la gente tiene. Como digo, a día de hoy, estamos viendo aquí también en esta especie de revista que he entregado, pues prácticamente más de 300 viviendas que tenemos en Marinaleda. Eso se pone más en valor si tenemos en cuenta que España es de los países más pobres en cuanto a parque público de vivienda. Tan solo el 2,5% de la vivienda en este país forman parte del parque público de vivienda. En un país donde dice que el artículo 47 de la Constitución, las administraciones se tienen que encargar de garantizar el acceso a la vivienda digna de la gente. No se está cumpliendo en este país. De hecho, como he dicho antes, estamos en un momento crítico donde la gente prácticamente ya no puede no solo comprar una vivienda debido a la especulación que existe, sino ya también al alquiler, porque se está convirtiendo España en un país de pillos, de acaparadores de dinero, de capital, sin importar, como digo, las necesidades más básicas de la gente. Sí. Con respecto a los, muy interesantes ya todo lo que nos contás, realmente es disruptivo también para Argentina. En Argentina no hay casos similares. Quizás ahora escuchándote con lo de la vivienda, nosotros estuvimos también en Singapur, y sabes que el 90% de la población tiene vivienda propia gracias a acción del Estado. Justo Singapur no es un Estado socialista, ni mucho menos, pero lo que quiero decir es, se ocuparon por lo menos de esa necesidad. Pero lo que quería consultarte en cuanto a los ingresos, porque estuve viendo bastante información, pero no sé si está actualizado, ¿cómo está, según cada cooperativa donde uno trabaja en la cooperativa, los ingresos medios, cómo son? Mira, a ver, hace cuestión de 2 semanas salió unos datos de la agencia tributaria donde decía que Marinaleda era el pueblo que menos ingresaba por habitante en toda la provincia de Sevilla. Entonces, claro, llamó la atención de los medios de comunicación de cómo como un pueblo comunista, tal, al final lo que intentaban es desacreditar nuestro modelo de gestión y nuestro proyecto. Al final, la riqueza de un pueblo no se mide por la cantidad de ingresos que tenga una persona, sino se mide por las necesidades que tengan cubiertas. En Marinaleda el sueldo medio por habitante es de 14-15.000 euros aproximadamente al año. No podemos olvidar que somos un pueblo de 2.500 habitantes, muy pequeño, que estamos anclados prácticamente, como he dicho antes, en el corazón de Andalucía, cuya actividad económica depende al 90% de la actividad agraria. Somos jornaleros y jornaleras, trabajadores humildes, pero que si tú comparas con otros pueblos, nosotros aquí es verdad que el nivel de ingresos no es muy alto por estas condiciones que estamos hablando, pero es cierto que las necesidades más básicas están cubiertas. Claro. El nivel de vida, nosotros aquí en Marinaleda nos encargamos de que no sea muy alto. Te voy a poner varios ejemplos. El ejemplo más claro es el que te he comentado de la vivienda. Es decir, si tú tienes un sueldo medio al mes de unos 1.300, 1.400 euros y pagas por tu vivienda 15 euros, ahí hay bastante margen. La guardería municipal para los niños pequeños vale 12 euros al mes, cuando la media en Andalucía está prácticamente de 250 a 270 euros. Incluso la piscina pública, pues acceder a toda la temporada de piscina pública cuesta 6 euros toda la temporada. Imagínate 6 euros, que es una cantidad prácticamente irrisoria, simbólica. Quiero decirte que el nivel de ingresos no es muy alto, pero las necesidades más básicas están más que cubiertas. Por eso digo que cuando salen los datos de la agencia tributaria sobre la capacidad de ingresos del pueblo, pues eso al final no debe ser algo casi anecdótico. Decía Mark Twain que los datos eran la forma más
exacta de manipular. Sí, Y a sí. veces Un se dato que cumple. quizás te pueda servir, en Argentina nosotros tenemos el transporte muy económico hasta que vino Milei y ahora ha levantado el precio del transporte. Y algo que muchos economistas decíamos es que es una parte del salario indirecto. Digo, un poco lo mismo que estás contando vos, ¿no? Tener una vivienda es parte de un salario indirecto. O sea, en realidad vos me estás midiendo solamente el salario contante que uno recibe Efectivamente, y en realidad hay un montón de salario indirecto a raíz de todo lo que estás contando no es, vos. claro, no es lo mismo ganar 1.400 euros en Marinaleda, donde el precio de la vivienda es 15 euros al mes, que ganar 1.400, incluso más, en un pueblo cercano, donde pagan por su hipoteca, por su casa, pues, una hipoteca de 600, 700 euros al mes. La guardería municipal de los niños, el acceso a los servicios públicos, en definitiva, cuando tú haces cuentas, eso que le gusta tanto a los economistas neoliberales, al final Marinaleda es mucho más rentable desde el punto de vista socioeconómico que otras zonas. Y con respecto a eso, las cuentas, lo que es los servicios básicos, ¿qué precios tienen o cómo se lo manejan? ¿O no depende de ustedes? No depende de nosotros. Al final, es verdad que hay impuestos locales. Tenemos los impuestos más bajos de toda Andalucía. En la revista hacemos una comparativa con los impuestos de otras zonas. Y después los servicios públicos, pues prácticamente simbólicos. Hacer deporte en el gimnasio municipal cuesta 2 euros al mes. Es decir, todo el mundo tiene acceso a hacer deporte, incluso las pistas polideportivas son gratuitas. Al final, nosotros lo que intentamos es prácticamente lo que hemos dicho, hacer de carne y hueso la necesidad de la gente y cubrir esas necesidades. Hay gente, antropólogos, periodistas, políticos que se preguntan, oye, que cómo es posible que en Marinaleda esto se haga realidad. Pues mira, una de las claves es que nosotros, por ejemplo, los que ejercemos la función pública, incluido el alcalde, ni ha cobrado ni un céntimo, ni seguimos cobrando. Es decir, nosotros ejercemos nuestra labor de forma gratuita. ¿Por qué? Porque al final entendemos, oye, que hay mucho pillo en la política y que es verdad que hacen política, pero muchas veces no para garantizar el bienestar general, sino para engordar su bolsillo. Nosotros somos un grupo de compañeros y compañeras que cada uno tenemos nuestra profesión. Yo soy profesor de historia, ejerzo la profesión de profesor en el instituto de la localidad, otros compañeros son jornaleras, pintores, enfermeras, y digamos que tenemos nuestro propio salario, que no depende de este ayuntamiento. Quiero decirte que nosotros le ahorramos a las arcas municipales en salario pues más de 100.000 euros al año. No cobramos dieta, no cobramos desplazamiento, no cobramos por la presencia en pleno, no cobramos por ejercer nuestra función, 0 euros. Todos. Eso durante 45 años, pues el ahorro ha sido bastante importante. Al final, hay gente que no lo entiende, porque hay gente que no son capaces de mover un dedo sin ganar dinero, pero nosotros la ventaja que tenemos con esto es que los que ejercemos la función pública en este pueblo, en este ayuntamiento, lo hacemos siempre con la más firme convicción de que lo hacemos para mejorar la vida de la gente, no para mejorar nuestra propia vida, porque es verdad que es un sacrificio importante que tú ejerzas de alcalde o de concejal, porque te estás quitando tiempo de tu tiempo libre, más cuando se te Y, dedica a otra cosa. y eso también ustedes hacen bastantes asambleas para definir lo que son los temas. ¿Cómo es Claro, la frecuencia de por eso? supuesto, nosotros hacemos asamblea prácticamente un par de asambleas al mes. Ok. Depende también del tiempo, depende también de la temporada. De hecho, ahora cuando empiece el buen tiempo, pues hacemos asamblea de barrio. Es decir, nosotros entendemos que la gente deben ser partícipes de la construcción del propio pueblo. Primero porque creemos necesario en este tiempo que corre de las redes sociales, donde entra tanta falacia a través de los medios de las redes sociales y que todo el mundo tiene acceso de manera prácticamente casi intuitiva. Entonces nosotros entendemos que hay que crear un contrapoder, ese contrapoder del que nos venden en los medios, que ya sabemos por quién son manejados, y de las redes sociales. Entonces intentamos hacer pedagogía constante a través de la asamblea, de las reuniones de barrio, para poner en valor nuestro proyecto. Oye, porque aunque estemos en Marinaleda, el pensamiento del sistema, el pensamiento del capital, pues Sí, sí. está presente todos los días, porque todo el mundo tenemos dispositivos móviles o ordenadores y tal, entonces nosotros intentamos hacer pedagogía constante, oye, de que no nos vendan una cosa que al final el pensamiento del sistema y los hechos del sistema lo único que crean son desigualdades. Entonces, una de las cosas más importantes es contar con la participación popular, eso está claro. En cuanto a la población, estuve mirando algunos datos, vi que estaba relativamente estable, siempre estuvo estable, ¿no? Sobre
Los 2.500, 2.600. 2.500, 2.700, sí. En realidad Marinaleda es un pueblo bastante envejecido, igual que prácticamente la población del Estado español. Somos un país envejecido porque la tasa de natalidad es muy baja, pero es cierto que si Marinaleda no hubiera contado con el acceso a la vivienda y su gente no hubieran contado con un puesto de trabajo en las cooperativas agrarias, seguramente ahora Marinaleda estaría reducido a la mitad. Sería un pueblo totalmente fantasma. Eso era lo que te quería comentar, porque vi los pueblos cercanos que daban una leve baja y me dio y en los números, por lo menos lo que traté de ver previo a venir acá, veía que estaba relativamente estable Marinaleda y en el resto había bajas. ¿Tú te irías del pueblo si tienes trabajo y vivienda? Claro, por eso. Obviamente no. Hay chavales y chavalas que estudian, se van fuera a estudiar y libremente, bueno, pues deciden quedarse fuera del pueblo porque encuentran un trabajo acorde con sus estudios o con su formación, pero la mayoría vuelven. Yo soy profesor de historia y he vuelto una vez formado a Marinaleda, bueno, a intentar compartir el aprendizaje adquirido en otras zonas. Por tanto, si tú tienes tu modo de vida y tus necesidades cubiertas, ¿dónde vas a ir a Y es un lugar seguro, me imagino, también. Claro, aquí no tenemos ni guardia civil, ni municipales, ni policía local. Intentamos autogestionar también los conflictos que surgen en el día a día. Y para no sacarte más tiempo, con el tema del humoso, ¿nos puedes contar básicamente qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con las tierras que comentabas inicialmente que administran las cooperativas, ¿no? Mira, aquí en el tema de las tierras, de las 1.200 hectáreas que hemos comentado, que ha sido fruto de años de lucha, de años de sacrificio, de años de, bueno, de que mucha gente de este pueblo pues hayan luchado por poner en valor esas tierras y por ponerlas en cultivo. A día de hoy estamos sufriendo las consecuencias también en Marinaleda de la política neoliberal de la Junta de Andalucía. Es decir, aquí hubo un intento tímido, muy leve, de reforma agraria, porque como he dicho antes, Andalucía ha sido un pueblo de terratenientes, de oligarcas, a día de hoy sigue existiendo. Entonces, hubo un intento de reforma agraria. Con la transición prácticamente eso se quedó sin cumplir y a día de hoy lo que está intentando la Junta de Andalucía es vender todas las tierras públicas que existen en nuestra zona, que son muchas tierras que no supo ponerla en valor en su momento, pues ahora está intentando venderlas. Ya sabemos que a la derecha le quema lo público. Entonces lo que está intentando la derecha es hacer caja con unas tierras que en su momento eran concebidas como esa esperanza de dársela a los jornaleros y jornaleras sin tierra. Marinaleda forma parte también, y esas 1.200 hectáreas, de ese intento de la Junta de vender ese patrimonio público. ¿En manos de quién caería esas tierras en caso de que se ponga en pública subasta? En manos de los fondos de inversión, eso está claro. El valor que ha tasado la Junta de Andalucía a esas tierras son 30 millones de euros. Es inviable que nosotros podamos comprar esas tierras por ese precio. Ahora mismo estamos gestionando con la Junta que las tierras sean de Marinaleda porque es consecuencia de la lucha y es consecuencia, bueno, de la historia y del proceso histórico de la gente de este pueblo. Ni que decir tiene que nosotros no nos vamos a consentir que esas tierras caigan en manos de ningún fondo de inversión porque ha sido, como digo, el sueño de la clase jornalera. Más que el valor económico y social que pueda tener esas tierras, tiene un valor ideológico increíble, porque por primera vez en la historia de Andalucía, unas tierras que pertenecían a un duque han sido arrancadas para ponerlas en explotación por parte de los jornaleros y jornaleras de este pueblo. Es decir, que ya, como digo, no solamente el valor social, el valor económico que pueda tener, sino también el valor simbólico y el valor ideológico de lo que significan esas tierras. Claro, porque acá hay una dependencia casi absoluta de, digamos, de la demanda laboral acerca de esas tierras. Bueno, es que las 1.200 hectáreas que componen el Humoso son el pulmón de este pueblo, el corazón. Es decir, sin esas tierras prácticamente Marinaleda pues sería un pueblo sin alma, un pueblo sin futuro, un pueblo prácticamente sin recorrido ninguno. Entonces está claro que vamos a defenderla con uñas y dientes porque el pan de la familia de este pueblo depende de esas tierras. Ahí la mayoría de los habitantes de este pueblo, de manera indirecta o directa, pues depende del cultivo de esas tierras. Y lo más importante,
no es solamente el cultivo en sí mismo, sino también la transformación que hacen del producto, que hacen bienes industrializados. Que eso te quería preguntar, ¿dónde podía ver los productos para mí, para llevar para Argentina, para Sí, probarlo? ahora te comento dónde puedes ir. Además, yo llamo a las compañeras que hay allí trabajando que os reciban por si queréis grabar y Sí, demás. sí. Porque además yo creo, como digo, que el hecho de que Marina Leda, su gente, haya sido capaz de coger 1.200 hectáreas prácticamente sin cultivar, formar 8 cooperativas agrarias, crear una industria asociada, con lo que eso significa. La industria al final le dio respuesta a tantas mujeres en paro de este pueblo, porque ya sabe que bueno que los trabajos agrarios por lo general se tiende a contratar personas del sexo masculino por la fuerza de trabajo y demás. Es decir, el hecho de que se creara esa industria asociada a las 8 cooperativas agrarias significó quitar del paro a muchas mujeres de este pueblo. Entonces nosotros lo que hacemos es una cadena completa desde el cultivo hasta la transformación en esta industria, de tal forma que cuando el producto sale, pues sale ya prácticamente para el ¿Y el producto mercado. lo venden para España? ¿Tienen algo de exportación? Sí, tenemos exportación sobre todo el aceite a Italia, Ah, mira. pero en general el producto de la haba, el pimiento, la alcachofa, todo eso lo vendemos al mercado nacional, Bien, bien, incluso local. Nosotros primero hacemos incluso el aceite lo ponemos más barato de lo que está en el mercado para el consumo local. muy bien. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, no sé si hay algo que no te haya preguntado, que quieras decir o hay... Bueno, no, simplemente eso, que nosotros somos un proyecto alternativo, intentamos hacer las cosas de manera diferente. Eh, yo creo que con voluntad política los sueños se consiguen. Al final yo soy de la opinión de que estamos en un momento histórico muy importante, quizá no somos conscientes a nivel europeo, donde prácticamente la extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial no ha tenido tantísimo recorrido y tantísima importancia. Creo que estamos viendo un momento histórico muy importante, ya lo estamos viendo como es en el caso de Palestina, donde se están sacrificando vidas humanas, porque al final lo que interesa son los intereses de la industria armamentística y los intereses geoestratégicos de las grandes potencias. Como digo, estamos viviendo un momento histórico muy, muy importante. Entonces nosotros desde Marina Leda pues intentamos hacer las cosas diferentes, porque la derecha y la extrema derecha, si puede, te lo arranca absolutamente todo. Te quita el derecho a la vivienda, te quita el derecho al trabajo, incluso te quita el derecho a la vida. Pero si hay algo que a la izquierda tenemos que saber es que nunca nos podrá arrancar los sueños. Y el soñar siempre es muy importante para hacer las cosas realidad. Y en eso estamos en Marina Leda día a día intentando hacer las cosas que pensamos, traducirlas en hechos. Así que bueno, esa es nuestra línea de pensamiento y esperemos continuarla durante muchos años. Bueno, muchas gracias, Sergio, muy Nada, tranquilo. amable. Hago un cierre. Bueno, acá disfrutamos, le robamos ahí unos minutitos aquí al alcalde, así que de Marina Leda, un gusto realmente escuchar. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más de contenido acá por el pueblo. Espero les haya gustado y desde ya, como siempre, pueden compartir, obviamente con quienes crean que van a valorar este contenido, pueden comentar, hacer todo lo que crean necesario para difundir también. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.